Seguimos aquí en el living para hablar de un tema súper sensible, súper interesante con la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Pero antes, mandarle un saludo grande a todos los adultos mayores que nos están viendo de los residenciales y los usuarios de los centros diurnos que están allí prendidos y esperando la columna del SUG. Así que muchísimas gracias por seguirnos todos los días, por mirarnos, por aportar sus ideas. Y es realmente un placer estar acompañándolos todas las tardes. Y ahora sí le damos la bienvenida a Gabriela Ferraro. Ella es la doctora que nos acompaña en la jornada. Perdona. Psicóloga. Psicóloga. Licenciada. Ah, licenciada. Estaba mal yo, que leí mal. Pero la licenciada nos acompaña en la jornada de hoy para hablar sobre un tema súper interesante que es un día mundial, otro de lo que se celebra en este año, en todos los años en realidad, pero en esta fecha en particular, que es el 15 de junio. Es el Día Mundial de Toma Conciencia del Abuso y Maltrato hacia la vejez, de la vejez, que realmente es algo que es importante tener este tipo de acontecimientos de Día Mundial para hablar y poner el tema arriba de la mesa, porque siempre hablamos de violencia y la preocupación que eso genera, pero a veces con otra mirada, ¿no? Con otra óptica, mirada hacia otras franjas etarias. Primero que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por estar siempre y por propiciar estos espacios para poder hablar de la temática. Creo que el 15 de junio lo más importante es poder sensibilizar y poder trabajar, poder hablar de los derechos de las personas mayores y creo que, bueno, que los medios de comunicación, al hacerse eco, también nos posibilitan empezar a abordar esta temática, que como vos decís, es una temática sensible, que muchas veces se invisibiliza, que muchas veces no se sabe qué hacer, pero que bueno, que ya al hablarlo y al que la persona sienta que no está solo, que tiene lugares a donde recurrir, creo que eso es importante. Quería arrancar por ahí. ¿Crees que es una problemática solapada, que se habla poco? En realidad es una problemática que se invisibiliza muchas veces o se naturaliza, ¿no? Muchas veces las situaciones de violencia se justifican porque por lo general se dan en este tipo de personas en el ámbito intrafamiliar. Entonces, bueno, quizás cuando se dan esos gritos o esa manipulación desde los cuidados o determinadas cosas, se va naturalizando porque está el vínculo afectivo. Muchas veces esas situaciones desencadenan en que, bueno, ese maltrato va aumentando, muchas veces las personas están solas, pero cuando logran darse cuenta de ese maltrato o cuando interactúan con otros y lo logran visibilizar, también eso que ellos actúen. Pero también está el vínculo afectivo que de alguna forma justifica algunas cosas, ¿no? Entonces eso lo invisibiliza también. Totalmente, y es re importante eso, de poder darse cuenta hasta qué punto es una relación intrafamiliar y hasta qué punto ya deja de ser una convivencia, sino que más bien otro tipo de relación. Pero hay como factores de riesgo, capaz que es importante tener en cuenta, ya que estamos hablando de eso. Por ejemplo, la soledad es un factor de riesgo, porque la violencia, la dependencia también, la dependencia tanto funcional como la dependencia cognitiva también, o sea, la declinación más que la dependencia, la declinación funcional, la dependencia, ese vínculo de cuidado, muchas veces el rol asignado, porque no es que la persona eligió, muchas veces el adulto mayor era el que estaba cuidando a algún familiar con patología mental, emerge en el tema de las adicciones también, que eso los pone en riesgo, a mayor edad, mayor necesidad de cuidado, entonces esa inversión de los roles también puede ser un campo fértil para que estas cosas se susciten. Totalmente, sí, todo absolutamente lo que mencionabas, pero también pensaba hoy, sobre todo repasaba la información, buscando cifras, ¿no? De qué tanto sucede este tema en nuestro país, qué tanto aplica para la sociedad, y la realidad es que no hay cifras, que nos tenemos que basar en cifras internacionales y en base a eso hacer una extrapolación de lo que podría llegar a pasar en nuestro país en base a esas cifras. Pero también hay que reconocer que es un país que tiene mucho adulto mayor, es una población avejentada la del Uruguay, y la realidad es que esa relación a las cifras mundiales puede ser, pero también puede no ser. Y en definitiva también eso marca de que la mirada está puesta sobre la violencia, porque claramente hay un tema de violencia en la sociedad de hoy, pero quizás está enfocada en las mujeres, ni que hablar. Hay una mayor prevalencia, porque las mujeres viven mucho más. Exacto. No quiere decir que los hombres también no sufran violencia. Ni que hablar, ¿no? pero se le ha puesto en los últimos años un foco especial a lo que es la violencia hacia la mujer. A nivel mediático se habla muchísimo. También ahora, en los últimos años, hacia los niños y adolescentes. Es otro tema que también está arriba de la mesa y se discute. Esto de niños y adolescentes, empezar como a construir ese envejecer, romper estereotipos, también es una forma de abordar.
¿no? Empezar como a construir el propio envejecer, porque si sobrevivimos, todos vamos a llegar a viejos. Entonces, Exacto. bueno, construyamos ese envejecimiento desde la empatía, desde la escucha, desde el cuidado, desde el darle la importancia al otro. Entonces creo que también se empieza como una política de empezar a construir. Totalmente, ¿no? totalmente, 100%. Y después pensaba en eso, ¿no? En la dificultad que tiene esta situación, esta franja etaria respecto a la violencia, porque es complicado, pensando en eso, en lo intrafamiliar, pero también pensando en residenciales, en lugares, en centros diurnos, como mencionabas, que tienen en contacto con personas que no conviven, que son personas que tienen también mucho bagaje, su propio estilo de vida, y que a veces es difícil compartir con alguien que recién conoces a tus 70, 80 años, 80 y pico años. Es difícil tener esas relaciones y en general puede generar situaciones complicadas. Claro, eso sería como un tema de convivencia que se puede trabajar a otro nivel. Esta que hablamos del abuso y maltrato está relacionado más con alguna situación que es puntual o reiterada en relación a una omisión o una acción que genere dentro de un vínculo afectivo algún daño hacia la otra persona. Entonces, es otro tipo de situación. Pero, por ejemplo, el centro diurno, capaz que estoy muy ansiosa. No, tranquila, está perfecto. Pero, por ejemplo, los centros diurnos o el intercambio con otros adultos mayores o los espacios de socialización son factores protectores, porque lo que estábamos diciendo era eso, la soledad no nos permite espejarnos y naturalizamos determinadas cosas. Entonces, si nosotros compartimos con otros compañeros, si no estamos solos, es una forma también de protegernos a 100%. Nosotros, ¿entendés? Y la autoestima está también, porque digo, la autoestima va mellando, los vínculos muchas veces hace que la autoestima vaya declinando, que esté el tema de la depresión, y tampoco podemos ver todo esto, ¿no? Entonces está el tema también de las adicciones, que también entran en juego, ¿no? Y ahí genera todo el tema desde lo psicoafectivo, desde lo emocional, de querer ayudar a ese familiar que está transitando ese proceso y que no es fácil también, ¿no? Entonces digo, es como muy complejo, pero poder trabajar el tema, poder hablarlo, poder ponerle un pienso. Y otra cosa, antes se pensaba en este pienso como algo desde una protección. Hoy en día vivimos más y los adultos mayores también se están empoderando, están generando espacios y están generando lugares para poder construir juntos. De hecho, la Sociedad de Geriatría está trabajando con la Institución de Derechos Humanos, con organizaciones civiles, que no las quiero nombrar a todas porque son muchas, y los que están participando, y no quiero olvidarme de ninguna, pero están trabajando sobre la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que muchos no saben que desde el 2016 es ley. Entonces, bueno, de hecho, ahora el 29 de mayo hubo un conversatorio sobre el acceso a la justicia y se empezó a debatir y a construir también el tema de derecho, de las personas mayores como sujeto de derecho. Entonces me parece que eso es importante, conocer que hay una ley que nos ampara, que los ampara. Sí, ni que hablar, y que tampoco, hoy hablamos de las franjas etarias, pero si nos concentramos en los adultos mayores, es un problema que no distingue clases sociales tampoco. Claro, pasa absolutamente a todos y atraviesa a todos con mayores o menores dificultades, pero realmente es un problema que a nivel de nuestro país debe ser muy extendido. Y lamentablemente no hay cifras, porque si hubiera cifras ahí hay una posibilidad de trabajo, ¿no? Y de generar medidas para apaciguar o mitigar. Hay dispositivos y hay estudios, el MIDES ha hecho estudios, en realidad hay cifras. ¿Hay cifras? En realidad hay estudios que se hicieron y que avalan un poco este correlativo de este perfil que veníamos hablando, de estas características, de estos rasgos pero que no nos permiten actuar. Ni cuáles son las dificultades y en realidad hay dispositivos, la Intendencia tiene un dispositivo también, el Instituto de Personas Mayores también tiene dispositivos. Hay lugares también a donde las personas pueden recurrir, los que se logran visibilizar o donde pueden pedir de alguna forma asesoramiento, porque llegar a la denuncia ya es transitar un camino más largo, ¿no? Porque muchas veces pueden ver la situación, pero ya llegar a denunciar o después sostener necesita un equipo interdisciplinario que los ayude, que los apoye, que les haga de alguna forma trabajar todo esto que hablamos, ¿no? El autocuidado, que muchas veces en esas situaciones de violencia no se dan tanto así, ¿no? Porque digo, se pasa a invisibilizar eso o a justificar, que creo que son como esas dos pilares. Y habitualmente si hablamos de violencia, la más repetida no es tanto la física, ¿no? Porque es la psicológica la que subyace, porque en realidad la patrimonial o la económica que tú decís, o lo de los préstamos también, es un tema que está, pero la psicológica es la que de alguna forma permite o que se retiren denuncias
que la persona queda más vulnerable, muchas veces conviven con la persona y justifican acciones. También muchos de los cuidadores tienen patologías mentales o adicciones, como decíamos, entonces también el tema de un tratamiento también como para esas personas que de alguna forma a veces son hasta los propios referentes o los propios cuidadores principales. Entonces, bueno, estos lugares que estábamos hablando son como de alguna forma factores protectores, porque les permiten empezar como a intervenir en la medida de lo posible en este tipo de situaciones. Entonces, si tuviéramos que decir como un consejo sería... Eso justamente te iba a preguntar, porque es importante, nosotros podemos hablar horas al respecto y problematizar y preguntarnos y hacernos muchas preguntas, pero ¿qué es lo que el adulto mayor tiene que tener en cuenta? ¿Qué consejo se le puede dar para que, bueno, discierna cuándo es una relación común y corriente, digamos, y cuándo se está yendo de las manos? ¿Cómo mide eso? ¿O cuáles son los consejos que hace la Sociedad Uruguaya de Yo creo que en realidad el control médico, muchas veces en el control se detectan, se detectan este tipo de situaciones, el contacto con el otro es un factor protector, bueno, ir viendo hasta dónde yo cedo y qué cosas no me hacen ruido a mí o qué cosas los demás que me están diciendo, acá hay algo que está cambiando, que no está bien. Todas esas cosas son como pequeñas alarmas o alertas que, bueno, que el equipo tiene que detectar también y que hay lugares como para poder intervenir. Sí, yo tenía algunos que nos mencionaba acá, no aceptar convivir con personas con trastornos mentales. Pero o a veces, por ejemplo, te corto, sean. hoy estoy muy... No, tranqui. En realidad vos podés no querer convivir con una persona con trastornos mentales, pero si es tu hijo o es tu nieto y viviste toda la vida y vos lo cuidaste y en este momento no está tomando la medicación o no toma la medicación y además consume, entonces es como muy difícil que ese que es el cuidador principal, que a veces le tocó el rol de cuidarte porque fuiste declinando, vos lo cuidaste toda la vida, pero ahora empezaste a declinar y como empezaste a declinar no puedes caminar bien, te tiene que acompañar a hacer los mandados, él maneja tu dinero o miles de factores que entran. Entonces a veces hay elecciones que se dan de hecho, ¿no? Ni que hablar, pero sí contemplar que eso que está pasando, eso que está sucediendo, por más que sea tu hijo, por más que tenga los problemas que tenga, no puede ser de esa manera. Buscar ayuda, en realidad, es una gran herramienta, sobre todo en la medida de lo posible, obviamente. Si te das cuenta. Médicos, profesionales, que están ahí, quizás no lo tenemos tan cerca, o creemos que no están tan cerca, pero poder hacer un acercamiento puede ser hacer en los equipos de salud hay equipos de violencia a los que se pueden consultar y también eso es importante. Por eso si van a la consulta médica, se van a los controles, el equipo de salud detecta y puede derivar a determinados lugares que le refuercen, le den estrategias, lo ayuden o por lo menos visibilizar eso y empezar a construir el camino juntos. Psicóloga Gabriela Ferraro estuvo con nosotros de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Muchísimas gracias, por estos minutos. Y un saludo a todos los que nos están viendo de los centros diurnos y los residenciales. Un abrazo muy, muy grande.